Pensé que era el momento más hermoso que me había dado la vida en muchos años, hasta que ella añadió 4 palabras más. Y todo lo que creía haber recuperado se desmoronó en silencio, como se derrumban las cosas que no hacen ruido al caer, porque pesan demasiado para producirlo. Fue un jueves por la mañana en el mercado de libros usados que montan cada semana en la plaza cubierta del centro. Llevo 3 años yendo allí desde que me retiré. Desde que cerré el consultorio, devolví las llaves y me convertí en un hombre sin agenda, que es otra manera de decir un hombre que todavía no ha aprendido para qué sirve el tiempo cuando deja de estar lleno. Estaba revisando un ejemplar viejo de Unamuno, de esos con las páginas amarillas y el lomo gastado que huelen a casa de alguien que leyó mucho y ya no está, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Es usted Aurelio Montes? Me giré despacio. Había una joven de pie junto a la mesa de libros, mirándome con una expresión que no supe clasificar de inmediato. Tendría unos 25 o 26 años, el cabello negro, liso, recogido en una trenza que le caía sobre el hombro izquierdo. Los ojos de ese color entre gris y verde que cambia según la luz, y que uno recuerda sin saber exactamente por qué. Llevaba un abrigo de lana oscura con un botón que faltaba en la parte de abajo, como si hubiera salido con prisa o simplemente no le hubiera dado importancia al detalle. «Soy yo», respondí. Ella no se movió. Me miró un segundo más de lo que habría hecho cualquier desconocida que simplemente pregunta por alguien. Luego abrió el bolso de cuero marrón que llevaba colgado del hombro y sacó un sobre de papel craft de los que usan los notarios. Lo sostuvo con las 2 manos sin extendérmelo todavía, como si estuviera calculando algo que todavía no había terminado de calcular. «Llevo 2 años buscándole», dijo. Yo esperé con el libro todavía entre los dedos. «Me llamo Sofía Reyes», continuó. «Pero creo que ese no es mi nombre. Creo que mi nombre es Elena Montes». El libro se me fue de las manos y cayó al suelo entre las dos y ninguno de los dos lo recogimos. Elena Montes era el nombre de mi hija. Había desaparecido 22 años atrás, en el verano del 2001, cuando tenía 2 años y 8 meses. La llevaba Isabel al parque que había detrás de la iglesia del barrio, el mismo al que yo la había llevado decenas de veces. Isabel se distrajo un momento hablando con una mujer que conocía del trabajo. Cuando volvió a mirar, el columpio estaba vacío y Elena no estaba. La policía investigó durante casi 1 año. No encontraron nada que pudiera cerrar el caso. Isabel murió en 2009. El médico lo firmó como fallo cardíaco agudo. Yo siempre supe que era otra cosa. Hay pesares que el corazón no soporta, no porque sea frágil, sino porque es demasiado honesto para fingir que no lo siente. Desde entonces vivía solo en el apartamento de la calle Corredera, con la carpeta del caso que nunca fui capaz de guardar del todo, y las fotos de Elena en el estante del salón, y la costumbre del mercado de libros cada jueves, para no quedarme demasiado tiempo en silencio con mis propios pensamientos. «Siéntese», conseguí decir. Nos sentamos en 2 sillas plegables que el dueño del puesto tenía para los clientes que querían hojear con calma. La joven me extendió el sobre. Dentro había 4 fotografías y un documento doblado en 3. La primera fotografía era antigua, de esas con el borde blanco y los colores un poco lavados de los primeros años del digital. Se veía a Isabel en el jardín de la casa de mis padres en Cuenca, sosteniendo a una niña pequeña de unos 2 años. La niña miraba a la cámara con esa seriedad que tienen los niños cuando no entienden por qué les apuntan con algo. Yo conocía esa fotografía. La había tomado yo. Las manos se me enfriaron de golpe. «¿De dónde has sacado esto?», pregunté. «Del cajón de una mujer que se llamaba Consuelo Reyes», dijo la joven con una voz que no temblaba pero que tampoco era del todo firme. «La mujer que me crió. Murió hace 14 meses. Cuando vacié su piso, encontré una caja de cartón con estas cosas dentro. Tardé casi 6 meses en decidirme a abrirla y otros 8 en encontrarle a usted». Miré el documento doblado. Era una fotocopia de la denuncia por desaparición. La mía. Fechada el 19 de julio de 2001, con mi nombre y el de Isabel, la descripción de Elena, el nombre del parque, la hora aproximada. Podría ser la foto de cualquier niña, dije, aunque la voz ya no me respondía con normalidad. «Sí», admitió ella con una calma que me desconcertó. «Por eso no le pido que me crea todavía». Sacó otra hoja del sobre. «Le pido que haga una prueba de ADN conmigo en el laboratorio que usted elija, sin condiciones y sin plazos». Pasé el resto de esa mañana sentado en esa silla plegable mientras ella me contaba lo poco que sabía de su propia historia. Que Consuelo Reyes la había criado en un piso de Zamora, diciéndole que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 3 años, que nunca le había dado papeles de adopción porque decía que los había extraviado en una mudanza, que cuando murió dejó esa caja y ninguna explicación escrita.
Antes de que ella se marchara, yo ya había marcado el número del laboratorio. Los resultados tardaron 11 días. 11 días que pasé sin dormir más de 2 horas seguidas, sentado frente a las fotos de Elena en el salón, hablando con ella como hacía a veces cuando creía que las paredes eran suficiente compañía. Mi amigo Vicente, que había sido policía judicial durante 28 años antes de retirarse, me llamó al cuarto día. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo?, dijo. No, le respondí, pero necesito saber. Su voz tenía ese peso específico de quien conoce algo que preferiría no conocer. Esta clase de situaciones a veces no son lo que parecen, Aurelio. Ya lo sé, y aún así. Vicente suspiró y me dijo que le llamara si necesitaba algo. Colgué y volví a mirar las fotos. El día que llegaron los resultados me di cuenta de que había pasado casi 2 semanas aguantando algo en el pecho que no tenía nombre exacto. Probabilidad de filiación paterna, 99,91%. Me senté en el suelo del pasillo porque las piernas no respondieron. Estuve allí 17 minutos con el papel en la mano, sin poder decírselo a nadie porque no había nadie en ese apartamento que pudiera escucharme. Luego llamé a Sofía. La cité en la cafetería de la plaza, la misma donde Isabel y yo desayunábamos los domingos cuando Elena era pequeña. Llegué antes que ella y pedí un café que no bebí. Cuando ella entró y me vio, leyó en mi cara lo que los resultados decían antes de que yo abriera la boca. Se quedó de pie junto a la silla sin sentarse todavía, con los ojos brillando de una manera que no supe nombrar pero que reconocí. Me levanté sin saber muy bien por qué. Y nos quedamos así un momento, frente a frente, en silencio. Y luego ella dio un paso y yo la abracé. Y los dos lloramos en medio de esa cafetería, entre las tazas y el ruido de las cucharillas, y la gente que nos miraba sin entender nada de lo que estaba pasando. Fue el momento más hermoso que había vivido en los últimos 22 años. Duró exactamente 4 días. Al 5.º día Sofía me llamó por teléfono y me pidió que nos viéramos. Su voz sonaba diferente, más tensa, más medida, como alguien que ha estado ensayando lo que va a decir y está pendiente de no salirse del guión. Quedamos en la misma cafetería. Esta vez ella llegó primero. Hay algo que necesito contarte, dijo cuando me senté. No me llamó papá. Llevaba 2 días sin llamarme papá, aunque en los primeros 3 días lo había dicho con una naturalidad que me había dejado sin palabras cada vez. Es sobre la propiedad de tu madre. Mi madre, Carmen Montes, había muerto en 2015. Era propietaria de una masía en la comarca de La Segarra, en Lleida, unas 380 hectáreas de olivos, almendros y tierra de secano que habían estado en la familia desde principios del siglo XX. El testamento era de esos que los notarios llaman complejos, que es su manera de decir que la persona que lo redactó no confiaba del todo en nadie. Establecía que la masía pasaría a mí al cumplir los 72 años, salvo que antes apareciera una nieta biológica directa, en cuyo caso la propiedad pasaría directamente a ella sin esperar ningún plazo. La cláusula tenía un límite de 28 años desde la fecha del testamento. Faltaban 4 años para que esa cláusula caducara. ¿Cómo sabes lo de la masía?, pregunté. Sofía bajó la vista a la mesa. La encontré cuando te estaba buscando. Los registros de la propiedad son públicos, el testamento también. Algo se enfrió dentro de mí. Una cosa pequeña, pero sólida, como una piedra que se asienta en un lugar que antes estaba vacío. Y tengo derecho a reclamarla, dijo. Me miró directamente. Soy la nieta biológica. El ADN lo confirma. Según el testamento, la masía es mía. La propiedad valía aproximadamente 2.800.000 euros según la última tasación. Tierra de secano, olivos centenarios, una casa de labor restaurada con materiales originales. Entiendo, dije. No quiero que pienses que por eso te busqué. No he dicho eso, pero lo estás pensando. La miré en silencio. Tenía razón. Lo estaba pensando. Necesito tiempo, dije. Aquella noche llamé a Vicente y le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, que era algo que había aprendido a hacer en casi 3 décadas de trabajo. ¿Cuánto vale la propiedad?, preguntó cuando terminé. Casi 3 millones. Silencio. Aurelio. Aparece justo cuando faltan 4 años para que caduque la cláusula. La mujer que la crió murió hace 14 meses. Así que no hay nadie que pueda contradecir su versión. Lo sé. Y el ADN da casi el 100%. También lo sé. Vicente soltó un sonido que no era exactamente una palabra. Voy a hacer algunas comprobaciones. No le digas nada todavía. Llamó 3 días después. Su voz tenía ese filo específico de quien ha encontrado algo y no está del todo seguro de querer haberlo encontrado. Sofía Reyes dijo. Tiene un antecedente menor. Una denuncia por apropiación indebida que quedó archivada en 2020 en Salamanca.
Nada grave en papel. Pero lo que me interesa es otra cosa. Pausa. ¿Sabes cuántos casos similares al tuyo han ocurrido en los últimos 7 años? Familias con hijos desaparecidos hace mucho tiempo. Herencias con cláusulas de nietos. Jóvenes que aparecen reclamando ser los desaparecidos con pruebas de ADN que lo confirman. Otra pausa más larga. He encontrado 5 casos en 4 provincias distintas. En todos llegaron a un acuerdo extrajudicial. En todos la familia cedió dinero o propiedades. En ninguno hubo juicio que llegara a sentencia. El suelo se movió bajo mis pies, aunque estaba sentado en el sofá de mi propio salón. ¿Estás diciendo que el ADN puede estar manipulado? Estoy diciendo que hay laboratorios privados que tienen precios para todo. Estoy diciendo que 5 familias en 7 años es demasiada coincidencia para ser casualidad. Y estoy diciendo que tú llevas 30 años siendo médico y sabes perfectamente cómo funciona la presión cuando alguien te pone documentos delante con nombres de abogados al pie. Si ella presenta una demanda invocando el testamento de tu madre con una prueba de ADN y un letrado que sepa lo que hace, el proceso puede durar años y ellos pueden desaparecer antes de que termine. Esa noche no dormí. Me quedé frente a las fotos de Elena y de Isabel y estuve mirándolas hasta que empezó a clarear intentando decidir qué era peor. Descubrir que todo era mentira o descubrir que todo era verdad y que la verdad era exactamente eso. La semana siguiente llamé a un segundo laboratorio. Uno especializado en genética forense, en Barcelona, al que llegué por recomendación de un colega médico que no tenía ninguna relación con nada de esto. Pedí una segunda prueba con muestras que yo mismo custodiara en todo momento, desde la recogida hasta la entrega. Sofía aceptó sin protestar, lo cual podía significar que no tenía nada que ocultar, o que sabía que el resultado sería el mismo de todas formas. Mientras esperaba, Vicente siguió tirando del hilo con esa paciencia metódica que da trabajar muchos años en lo mismo. Me llamó el miércoles de la semana siguiente. He encontrado a un hombre, dijo. Se llama Pascual Herrero. Aparece en los registros de 3 de los 5 casos que te mencioné. Una vez como gestor inmobiliario, otra como asesor de una empresa de mediación patrimonial. Y aparece en el registro de llamadas del teléfono de Sofía Reyes 6 veces en los últimos 3 meses. ¿Quién es? Eso es lo que estoy terminando de averiguar. De momento sé que tiene una gestoría en Palencia, a 15 minutos de aquí en coche, y que lleva 8 años sin declarar ingresos acordes con su manera de vivir. Esa tarde quedé con Sofía en la Masía. Ella había pedido verla, lo cual era completamente lógico si realmente era quien decía ser. Y también lo habría pedido si no lo era. Condujimos en coches separados y llegamos con pocos minutos de diferencia. Cuando bajé del coche, ella ya estaba de pie frente a la casa mirando los campos con una expresión que no supe leer con certeza. El viento movía los almendros. Olía a tierra seca y a romero silvestre y a esa mezcla particular que tienen los lugares viejos cuando el sol les da de frente. ¿Te acuerdas de haber estado aquí alguna vez? Pregunté. No, pero tenía menos de 3 años. No recuerdo casi nada de esa época. Se giró hacia mí. ¿Traías a mi madre aquí? Tragué saliva. Algunas veces sí. Le gustaba el silencio del campo. Sofía asintió despacio. Luego dijo, sin mirarme directamente, con la vista en los almendros, el abogado que lleva mi caso dice que podríamos resolver esto sin necesidad de juicio. Un acuerdo de transmisión directa de la propiedad validado por notaría. Dice que es lo más limpio para las 2 partes. ¿Cuándo lo contrataste? Hace 4 semanas. 4 semanas atrás no llevábamos ni 15 días de conocernos. La contratación era anterior al resultado del ADN. ¿Cómo se llama tu abogado? Una fracción de segundo antes de responder. Un momento imperceptible si no estuvieras buscándolo. Castellano. Diego Castellano. Tiene el despacho en la calle Mayor. Esa noche busqué el nombre. Diego Castellano existía. Tenía despacho, tenía web con fotos y reseñas. Pero cuando Vicente lo verificó al día siguiente, descubrió que Castellano llevaba 18 meses con una inspección abierta por el Colegio de Abogados y que entre sus clientes más frecuentes figuraba Pascual Herrero. Todo encajaba con demasiada precisión. Los días siguientes fueron los más largos que recuerdo desde que Isabel murió. Vicente investigaba usando contactos que casi 3 décadas de trabajo policial dejan distribuidos en muchos lugares distintos. Yo seguía viendo a Sofía porque cortar el contacto de repente habría levantado sospechas, y porque por mucho que intentara ser frío y analítico, cada vez que la miraba a los ojos pensaba en Elena y no conseguía separar las 2 cosas del todo, aunque lo intentara. El martes de la semana siguiente, Vicente me llamó con una voz que no le había escuchado desde los años más duros de su carrera. Ese tono específico de quien ha encontrado algo que no esperaba encontrar y que preferiría poder ignorar. «Siéntate», me dijo.
Ya estoy sentado. Siéntate mejor. Pascual Herrero lleva 11 años gestionando una red de fraude hereditario, dijo. Identidades reconstruidas. Pruebas de ADN compradas en laboratorios privados con registros falsificados. Documentación fabricada con precisión quirúrgica. Se especializa en familias con hijos desaparecidos porque son las más vulnerables emocionalmente y las menos dispuestas a cuestionar lo que desesperadamente quieren creer. Una pausa. Han hecho esto al menos 8 veces que he podido documentar. 6 acuerdos extrajudiciales, 2 que se cayeron antes de llegar a ningún lado. Han movido propiedades y dinero en efectivo por valor de más de 3,5 millones de euros en una década. Me quedé mirando la pared sin decir nada. El primer laboratorio que hizo tu prueba de ADN, continuó Vicente, tiene vínculos con el entorno de Herrero. No los vi al principio porque estaban bien cubiertos. El propietario tiene una deuda antigua con alguien cercano a Pascual. Suficiente para que un resultado diga lo que necesitan que diga. Pero la segunda prueba, esa la encargaste tú solo, en un laboratorio que ellos no controlan y al que llegaste por tu cuenta. Silencio. El segundo resultado va a ser diferente, Aurelio. Lo fue. Probabilidad de filiación paterna, 0,02%. Incompatible. No era mi hija. Me quedé sentado en la cocina durante un tiempo que no me di, con los 2 informes del laboratorio delante, leyéndolos y releyéndolos como si fueran a cambiar si los miraba con suficiente atención. El primero decía que sí. El segundo decía que no. Y entre los dos había 22 años de espera y 2 semanas de creer que el dolor más largo de mi vida había terminado por fin. Luego me levanté. Lavé el vaso de agua que tenía en la mesa y llamé a Vicente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Eso depende de ti. Quiero que paguen por esto. Entonces necesitamos que hablen, en una grabación. La Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional tardó 5 días en revisar lo que Vicente había reunido y en decidir que querían actuar. La inspectora que se hizo cargo del caso se llamaba Natalia Fuentes. Tendría unos 40 y tantos años, pelo castaño corto. Una forma de hablar directa y precisa que dejaba muy claro desde el principio en qué punto estaba dispuesta a negociar y en qué punto no. Me citó en la jefatura y me explicó la situación sin adornos. Tenemos suficiente para abrir una investigación formal, dijo. Pero no suficiente para una detención que se sostenga en juicio. Necesitamos que Herrero o Castellano admitan en una grabación los términos reales del esquema, la mecánica del fraude, el laboratorio, el dinero. Me miró fijamente. Usted es la única persona con la que Sofía Reyes va a hablar con confianza. Quieren que lleve un micrófono. Queremos que tenga una conversación normal con ella sobre el acuerdo de la propiedad. Que la deje hablar. Que no haga preguntas directas, sino que abra espacios para que ella los llene sola. La inspectora sacó una hoja con 3 puntos marcados. Necesitamos que en esa conversación ella mencione a Herrero como parte del acuerdo, que describa la estructura del pago que esperan recibir y que haga alguna referencia al primer laboratorio. Con esas 3 admisiones tenemos suficiente para proceder. Me deslizó la hoja, la leí, la doblé y me la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. ¿Y si no habla? Entonces seguimos investigando. Pero usted sabe tan bien como yo que sin esa grabación el proceso puede alargarse años, y ellos pueden desaparecer antes de que lo terminemos. Salí de la jefatura con el aire frío de la tarde golpeándome en la cara. Me quedé un momento en la acera mirando la calle sin ver nada en particular. Pensé en Isabel, en cómo se quedaba sentada en el sofá cada noche con la foto de Elena en las manos, sin decir nada, simplemente mirándola. En cómo yo le decía que necesitaba soltar, que no podíamos seguir así indefinidamente. Y en cómo ella me miraba con esa paciencia enorme que tenía y me respondía que soltar no era una opción que estuviera disponible para ella. Llamé a Sofía esa misma tarde y le dije que había pensado mucho y que quería hablar del acuerdo. Que creía que podíamos resolverlo sin complicaciones para ninguna de las 2 partes. Noté en su voz un alivio que intentó disimular y que sin embargo era perfectamente audible si sabías lo que estabas escuchando. Quedamos el sábado en mi apartamento. El viernes por la tarde vino un técnico de la policía a instalar el equipo. Era un hombre de unos 30 años, callado que olía a café, y hablaba en voz baja como si llevara toda la vida trabajando en lugares donde el silencio es una herramienta. Me explicó con paciencia que el micrófono estaba integrado en el botón superior del jersey de lana que solía usar en casa, que era indetectable a simple vista, que transmitiría en tiempo real a una furgoneta estacionada en la calle de abajo, donde estarían la inspectora Fuentes y 2 agentes más. ¿Y si sospecha algo?, pregunté. Si en algún momento considera que la situación es insegura, tóquese el cuello con la mano derecha. Tenemos autorización para entrar en menos de 2 minutos. Esa noche no dormí. Me quedé en el salón con las luces bajas y las fotos de Elena y de Isabel en el estante,
y hablé con las dos en silencio, como hacía algunas veces. Les expliqué lo que había pasado. Les dije que lo sentía, que había querido que fuera verdad con tanta fuerza que había dejado de mirar con los ojos que 30 años ejerciendo la medicina debería haberme enseñado a mantener abiertos. Sofía llegó el sábado a las 11 de la mañana con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa calibrada que yo ya había empezado a leer de una manera diferente. Preparé café en la cocina mientras ella se sentaba en el sofá y dejaba la carpeta sobre la mesa de centro. Diego ha preparado el borrador, dijo cuando me senté frente a ella. Es un documento de transmisión directa bastante estándar. Habría que presentarlo ante notario junto con el acta de filiación y los resultados del ADN. ¿Cuál de los dos resultados?, pregunté. Ni parpadeó. El primero. El del laboratorio que recomendó Diego. ¿Por qué ese y no el segundo? Porque el segundo tiene irregularidades en el procedimiento de recogida de muestras. Diego lo consultó con un especialista y no sería válido en un proceso legal. Era una respuesta preparada. Perfecta en su construcción. Demasiado perfecta. Cuéntame cómo fue todo, dije en voz baja. Dejé que el silencio se abriera un momento antes de continuar. No lo del documento, lo de cómo llegaste hasta mí. Todo el proceso desde el principio. Sofía me miró un momento con esa expresión de quien está calculando cuánto necesita decir y cuánto puede guardarse. Ya te lo conté, sé lo que me contaste, quiero saber lo que no me contaste. Mantuve la voz tranquila, sin acusación, sin dureza. Solo el cansancio genuino de alguien que lleva demasiadas semanas sin dormir bien. Llevo toda la semana dándole vueltas, Sofía, y hay cosas que no terminan de encajar. Prefiero que me las expliques tú a seguir buscándole sentido solo. Funcionó porque era verdad. No era una trampa, era un hombre agotado que quería entender. Sofía dejó la carpeta sobre la mesa y se recostó ligeramente en el sofá. Y entonces, quizá porque creyó que ya me tenía donde quería. Quizá porque llevaba demasiado tiempo cargando con algo que pesa cuando no puedes compartirlo con nadie, empezó a hablar. Me dijo que Pascual Herrero la había encontrado a ella, no al contrario, que llevaba casi 3 años trabajando con él, que al principio no entendía del todo qué estaban haciendo, que le habían explicado que era una forma de ayudar a familias a resolver situaciones hereditarias complicadas, que el laboratorio del primer resultado era de toda confianza, que ella realmente había llegado a creer que podía ser mi hija, que no estaba completamente segura de nada, que había momentos en los que ella misma se lo creía. La escuché. No la interrumpí. Fui dejando que los silencios se llenaran solos, como me había dicho la inspectora Fuentes. Cuando Sofía mencionó a Herrero por tercera vez, con nombre y apellido completo, explicando cómo él coordinaba los acuerdos y cómo se repartían los honorarios con el despacho de Castellano, supe que era suficiente, pero la dejé seguir. Porque en algún punto de esa conversación su voz había cambiado. Se había vuelto más pequeña, más honesta, con esa textura particular de alguien que lleva mucho tiempo haciendo algo que sabe que no debería, y que ya no tiene energía suficiente para seguir fingiendo que no lo sabe. ¿Cuántas veces has hecho esto?, pregunté cuando se quedó callada. Me miró, luego bajó la vista a la mesa, 3 veces antes. Y siempre funcionó. Las 3. Pausa. Esta es la cuarta. Y la cuarta eres tú. Hubo un silencio que duró varios segundos. Fuera en la calle pasó alguien hablando por teléfono con voz alta, y luego el silencio volvió a instalarse en el salón. ¿Tienes hijos?, pregunté. Me miró con una expresión que no había visto antes en su cara durante todo ese tiempo. Sorpresa genuina. Algo parecido al miedo. Y debajo de eso algo más que no supe nombrar con exactitud. ¿Cómo lo sabe? No lo sabía. Lo intuía. Había algo en su manera de moverse por el mundo que lo decía sin decirlo. ¿Por eso haces esto? Sofía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era un hilo muy fino. Tengo una niña de 4 años. Su padre desapareció antes de que naciera. No tengo a nadie más. Pascual me dijo que era una forma de ganar dinero rápido, que nadie salía realmente herido, que eran familias que ya habían perdido a sus hijos hace mucho tiempo y que de todas formas nunca los iban a recuperar. Pero sí salen heridos, dije. No dijo nada. Yo perdí a Elena hace 22 años, continué. Y perdí a Isabel 7 años después de eso. Porque el dolor de no saber a dónde había ido nuestra hija, terminó por hacer lo que hacen los dolores que no tienen respuesta. Y durante 2 semanas creí que había un final diferente para esta historia. Que había algo que recuperar todavía. Me detuve un momento. Eso fue una crueldad enorme, Sofía. Aunque tú no lo quisieras así. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas y los labios apretados y no decía nada. Miraba la mesa. Entonces llamaron al timbre. La inspectora Fuentes entró con 2 agentes.
Le leyeron a Sofía sus derechos con esa precisión mecánica que tienen los procedimientos cuando han sido ejecutados muchas veces. Ella no protestó, no intentó levantarse ni negar nada. Se dejó esposar con la mirada fija en el suelo y cuando pasó junto a mí camino de la puerta, levantó los ojos un instante. No dijo nada, yo tampoco. Esa misma tarde detuvieron a Pascual Herrero en su gestoría de Palencia. A Diego Castellano lo encontraron en la estación de autobuses de Madrid con un billete a Sevilla y una maleta de mano. Al propietario del laboratorio lo citaron a declarar 2 días después y se presentó con un abogado y un acuerdo de colaboración ya redactado de antemano. Vicente me llamó a las 7 de la tarde. Está hecho, dijo, nada más. Los meses siguientes los pasé viendo cómo avanzaba la maquinaria judicial con esa lentitud propia de los procesos que se construyen bien. La inspectora Fuentes me mantenía informado con mensajes puntuales y escuetos que yo leía en el despacho de mi apartamento, rodeado de los expedientes del caso de Elena. Sofía fue imputada junto a Herrero y Castellano. El fiscal pidió 3 años y medio para ella, 7 para los otros 2. La instrucción se prolongaría al menos 1 año. En marzo recibí una carta, papel de los que venden en los locutorios de los centros penitenciarios. Letra apretada pero legible. Sin remitente en el sobre, aunque el matasellos decía el nombre del centro. Señor Montes, empezaba. No me llamaba por mi nombre de pila. No me llamaba nada que se acercara a lo que había insinuado durante esas 2 semanas. No espero que me perdone. Sé perfectamente lo que le hice, y sé lo que le hice a la memoria de su mujer. Y a lo que quedaba de una esperanza que usted debería haber podido guardar intacta durante todos estos años. He tenido mucho tiempo para pensar desde que estoy aquí, y lo que más me pesa no es el lugar donde estoy. Es haber visto su cara en el momento en que usted entendió lo que había pasado. He visto esa cara en otras familias antes que la suya, y siempre me dije que era diferente, que en realidad no hacíamos daño real, que eran personas que de todas formas ya habían sufrido lo peor que podían sufrir. Mentira. Su cara me dice que el peor daño no es el primero. Es el que viene cuando alguien te convence de que el dolor ha terminado, y luego resulta que no era verdad. Le pido perdón, aunque sé que no tengo ningún derecho a pedirlo. Mi hija se llama Paula. Tiene 4 años y está con mi madre en Zamora. Si algún día sale usted adelante de todo esto, me gustaría que supiera que algo de lo que vio en mí durante esas semanas era real. No lo que le dije, sino el cansancio. El deseo de que las cosas hubieran podido ser de otra manera para los dos. La carta no tenía firma. Solo esa última frase y luego el silencio del papel. La leí 4 veces. La guardé en el cajón donde tenía las fotos de Isabel y los expedientes del caso de Elena. Luego me quedé un rato mirando la ventana sin ver nada en particular. En abril empecé los trámites para algo que llevaba años pensando sin acabar de hacerlo. Usando una parte del valor tasado de la masía, que seguiría siendo mía hasta que cumpliera los 72 años según el testamento de mi madre. Constituí una fundación de apoyo a familias de menores desaparecidos. Le puse el nombre de Isabel. No porque creyera que eso la traería de vuelta, ni porque pensara que compensaba nada de lo que no se puede compensar, sino porque era el único uso que se me ocurría darle a ese dinero que me pareciera justo. La primera semana de mayo, Vicente y yo fuimos a comer al restaurante donde solíamos ir cuando éramos jóvenes y todavía teníamos esposa, y creíamos que las cosas difíciles siempre tenían solución si se miraban con suficiente calma. ¿Vas a ir al juicio?, preguntó mientras esperábamos el primer plato. No lo sé todavía. Silencio. Tiene una hija de 4 años, dije. La misma edad que tenía Elena cuando desapareció. Vicente asintió sin decir nada, que era su manera de decir que entendía sin necesitar añadir nada más. El juicio estaba previsto para el otoño. Yo sabía que no iba a estar en la sala. No porque no quisiera ver cómo funcionaba la justicia, sino porque había decidido que la forma de justicia que me correspondía a mí no era esa, era la otra. La que estaba en los expedientes de la fundación, en los 11 casos de menores desaparecidos que ya teníamos registrados en los primeros 3 meses de actividad, en los 4 investigadores contratados y en los 3 trabajadores sociales que empezaban a entender para qué habían sido llamados. Un martes de junio, sin haberlo decidido del todo, llamé al centro penitenciario y pedí información sobre las visitas. La funcionaria me preguntó cuál era mi relación con la interna. Me quedé un segundo en silencio. ¿Ninguna relación?, dije al final. O quizás sí. No lo sé exactamente. Me explicaron el procedimiento. Rellené los formularios esa misma tarde. El día de la visita conduje solo hasta el centro. Era un martes nublado de principios de julio con ese cielo bajo que tiene la meseta cuando decide ponerse gris y no moverse. La sala de comunicaciones olía a desinfectante y a institución. Ese olor que no se puede describir bien pero que se reconoce en cuanto entras porque dice exactamente dónde estás y para qué.
Cuando Sofía entró con el uniforme del centro y el pelo suelto en lugar de la trenza de siempre, me miró desde la puerta con una expresión que no supe leer. Luego se sentó frente a mí al otro lado de la mampara y cogió el teléfono. «No tenía que venir», dijo. «Lo sé». Silencio. «¿Cómo está Paula?», pregunté. Algo en su cara se movió de una manera que no había visto antes. «Está con mi madre en Zamora». «Está bien. Es lo único que me importa ahora mismo». Tragó saliva. Nos miramos un momento a través del cristal. Fuera en el pasillo alguien hablaba en voz alta y luego el silencio volvió. «¿Por qué ha venido?», preguntó al fin. Tardé un momento en responder. Había pensado en esa pregunta durante todo el camino en coche y seguía sin tener una respuesta completamente limpia. «Porque llevo 22 años sin poder hacer nada por Elena», dije. «Y supongo que necesito aprender a hacer algo por alguien que todavía esté aquí». Sofía asintió muy despacio. Los ojos brillaban pero no lloró. Tenía esa contención de quien ha aprendido que las lágrimas son un recurso limitado y hay que elegir dónde se gastan. «¿Volverá?», preguntó cuando el guardia se acercó a decir que el tiempo se había acabado. «Quizá», dije. Y era la verdad. No era una promesa, ni una amenaza, ni una forma de decir otra cosa. Era simplemente la única respuesta honesta que tenía en ese momento. Conduje de vuelta a casa con el cielo todavía gris y el campo seco a los dos lados de la carretera. Cuando entré en la ciudad y crucé el puente sobre el río, ya había tomado una decisión que llevaba meses sin terminar de tomar. Volvería, no porque Sofía mereciera nada de mi parte. No porque lo que había hecho tuviera justificación posible, sino porque había una niña de 4 años en Zamora que iba a crecer con una madre en la cárcel, y porque yo sabía mejor que casi nadie lo que significa crecer con una ausencia que nadie te explica del todo. Y porque Elena, donde quiera que estuviera, llevaba 22 años sin que nadie pudiera hacer nada por ella. Y yo necesitaba aprender a hacer algo por alguien que todavía estuviera aquí para recibirlo. Me llamo Aurelio Montes. Ejercí la medicina durante 31 años y siempre creí que eso me daba una capacidad de observación que me protegía de los errores que comete la gente que mira con el corazón en lugar de con los ojos. Aprendí que el deseo de recuperar lo que perdemos nos vuelve exactamente tan vulnerables como cualquier otra persona. Que el dolor largo no nos hace más sabios. Solo nos hace más dispuestos a creer lo que desesperadamente necesitamos que sea verdad. No firmes nada en el calor de la emoción. No confundas lo que quieres que sea verdad con lo que es verdad. No dejes que los años de espera cierren los ojos que necesitas tener abiertos. La Fundación Isabel Montes lleva 5 meses activa. Hemos podido ayudar ya a 4 familias a encontrar respuestas que llevaban mucho tiempo esperando. Eso no devuelve nada de lo que se pierde, nunca lo devuelve, pero es la única manera que he encontrado de que todo lo que pasó sirva para algo que no sea únicamente el peso de haberlo vivido.